Muchas gracias, Denise, por la invitación. Es una honra poder estar acá, un gran gozo. Bueno, yo me defino básicamente como una hija y sierva del Señor, porque por su gracia, solo por su gracia, tuve la oportunidad de conocerle desde muy niña. Y bueno, aunque hubo de todo en este camino, pero como dice la palabra, Él es el quien nos elige, no nosotros a Él. Y es un maravilloso privilegio poder aún a esta edad estar en Él y bueno, proyectándome a seguir una vida, mientras Él me dé vida y mientras me dé aliento, quiero seguir caminando por sus pisadas. Amén, gloria a Dios por eso. Realmente que el servicio al Señor es el mejor camino que nosotras podemos tomar en la vida, definitivamente. Y nos encantaría saber, Noemí, ¿cómo es ese primer encuentro que tú tienes con el Señor? ¿Cuándo le conoces? Bueno, realmente mientras más lo conozco, me doy cuenta que todavía me falta mucho. Porque tú sabes, una vez que te sumerges en este camino del Señor, tienes que tener el corazón totalmente dispuesto para que Él haga y deshaga en tu vida. Romper paradigmas, quebrar argumentos y todo lo que Él quiera hacer porque al fin y al cabo Él es nuestro alfarero. Entonces, me agrada mucho cómo estructuraste la pregunta porque me dices que cuándo fue mi primer encuentro. Y yo lo veo de esa manera. Hay muchas personas que creen que solamente es una vez que tú tienes un primer encuentro con el Señor. Y yo creo que es a lo largo de toda nuestra vida. O Sí. sea, no, hay episodios quizás más marcantes que otros, pero pienso que a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener esos diferentes encuentros porque vamos pasando por etapas con el Señor, donde Él nos va ayudando a enfocarnos en algunas otras áreas en las cuales debemos madurar y vamos dejando atrás otras, vamos reforzando unas, trabajando de la mano otras. Y bueno, mi primer encuentro como tal con el Señor fue cuando era una niña, a pesar de que no tenía mucha noción, pero siempre mis padres y mis hermanas me inculcaron y me decían, tú tienes alguien, tú tienes un Dios que te cuida, que vela por ti. Y cuando yo tenía miedo o cuando no podía dormir, siempre me decían, di el Salmo 4:8, dilo con fe. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Entonces, es tener esa noción desde tan pequeña y saber y tuve el privilegio también de estudiar en un colegio cristiano, que eso me ayudó también vamos a decir, a ampliar todo lo que es esa visión, a pesar de que era muy niña y me imaginaba el cielo de una forma, me imaginaba a Dios de una forma, pero ya desde ahí sabía que había alguien que me cuidaba y me protegía. Amén, qué hermoso. Realmente que es un privilegio cuando nosotras conocemos al Señor desde la infancia. Eh, no todas las personas tenemos esa gran bendición de conocer al Señor desde temprana edad. Y cuéntanos cómo fue esa transición de Venezuela al lugar donde te encuentras. Eh, tú misma nos vas a compartir cómo sucede eso y cómo Dios obró de manera especial para confirmar que esto era lo que Él tenía destinado para ustedes. Bueno, aquí sí te voy a pedir, por favor, que me permitas ser un poquito más amplia, porque para que se pueda entender el por qué nosotros hoy estamos acá, tengo que contar un poquito de historia. Nosotros, mi esposo y yo salimos del país en julio de 2019. Emigramos por primera vez. Eh, no era tal cual como lo teníamos planificado al lugar donde teníamos planificado. Unas puertas se cerraron, tuvimos que quedarnos en Bogotá, Colombia. Allá vivimos 7 meses. No nos logramos identificar como para quedarnos y echar raíces.
Entonces, en vista digamos, como que de esa angustia que se empezó a generar en nosotros, se abren las puertas para nosotros ir a Argentina. Se abrieron todas las puertas con mucha dificultad y sacrificio. El Señor nos dio la provisión también para poder comprar los pasajes estando desde allá. Ya teníamos quienes nos iban a recibir en Argentina, teníamos, entre comillas, trabajo, estaba como que todo el plan. Las personas nos decían, pero ustedes saben que en Argentina hay crisis. Y nosotros le decíamos, sí, pero nosotros creemos que esto es de Dios. Bueno, así fue. Estuvimos en profunda oración, ayuno, todo. Compramos los pasajes estando desde allá. Pasamos por Venezuela, porque resulta ser que donde eran más económicos era atravesando por acá por Brasil, pasando por Venezuela y atravesando por acá por Brasil. Entonces, en vista de que teníamos que pasar por Venezuela, decidimos visitar a nuestra familia, estar un mes con ellos y emprendimos el viaje. Resulta ser que nosotros habíamos comprado los pasajes en enero de 2020. Todavía no había ni sombra de la pandemia. Cuando salimos un 14 de marzo de Venezuela, 14 de marzo de 2020. Cuando hacemos esa ruta mixta entre terrestre y aérea, cuando ya llegamos al aeropuerto de Sao Paulo para abordar el avión hasta Buenos Aires, nos dicen, ustedes no pueden abordar. Argentina acaba de cerrar sus fronteras. Dios mío. Y Es que entonces, eso fue de verdad, te digo honestamente, porque fue así como cuando te echan un balde de agua fría, ¿no? Pero uno siempre dice, bueno, puede ser algo breve, ¿no? O sea, a lo mejor esto se va a arreglar. Ya se conocía algo de ese virus, pero era más que todo en Europa, en Asia, pero en América no había iniciado así, simplemente que en Argentina tomaron la previsión y fue del primer país de América Latina que tomó la decisión de cerrar como medida preventiva. Solo que nosotros habíamos comprado los pasajes en enero, ya estaba todo listo y de la aerolínea en la que compramos, gerentes y todos nos dijeron, no hay ningún problema, ustedes pueden viajar tranquilos. Cuando nos dicen eso, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que solo del vuelo en el que nosotros íbamos a ir se quedaron 17 venezolanos, aparte de mi esposo y yo, solo de ese vuelo. Empezó a colapsar todo el aeropuerto, empezó a colapsar todo. Resulta ser que se llevaron nuestras maletas para Buenos Aires, nuestras maletas no aparecían. Dios santo. En las maletas teníamos documentos, yo tenía hasta el título universitario, tenía de todo allí y muchas personas tenían cosas inclusive de gran valor. Bueno, no aparecían nuestras maletas, tuvimos que quedarnos allí hasta que nos dieron razón de las maletas, se las habían llevado a Buenos Aires, las devolvieron todas mojadas porque como que se había llovido y ellos no habían tenido esa precaución en vista de la noticia, todo se descoordinó. Entonces, gracias a Dios, para la gloria de No, Dios, esto ¿cómo? fue un caos a nivel mundial. Ya me Sí, imagino yo también a mí el ambiente en el aeropuerto, entre tanto sí. sucedía todo lo que nos estás compartiendo. Entonces, personas, unas más desesperadas con que otras empezaron a llorar, uno escuchaba llamadas, uno escuchaba personas gritando, personas enojadas, porque cómo habían autorizado esas salidas sabiendo todo eso. Bueno, logran aparecer nuestras maletas, pero sucede algo que marcó una diferencia. Estábamos en un aeropuerto internacional y Dios no permitió que consiguiéramos a nadie que hablara español ni entendiera español, porque cabe destacar, y no me lo vas a creer, ni siquiera había alguien en un aeropuerto internacional tan grande como es el aeropuerto de Guarulhos que hablara ni entendiera inglés, o sea, nada, ni español ni inglés. Solo portugués. No sé si fue por parte de ellos como una especie de estrategia también para curarse en salud por lo que estaba pasando, por los reclamos, pero el punto es que Dios lo permitió. Y, y, Amén.
y entonces entender eso en el momento, resulta ser que todas esas personas que estaban ahí, de los 17 venezolanos, no sé por qué, bueno, sí entendí después, pero al momento no lo entendía, nos empezaron a ver a mi esposo y a mí como que si fuéramos los padres de ellos, los representantes de ellos, y había personas hasta mayores que nosotros en edad. Y nos, Hermoso eso, te voy a interrumpir, porque realmente lo que nos estás comentando en este momento es el inicio de lo que Dios tenía destinado para ustedes. Porque amén, esos son los eventos en los que nosotros no podemos explicar generalmente con palabras, pero sí en el Espíritu, que Dios está obrando de manera especial. amén, El único que pudo haber sembrado en el corazón de esas personas, y ojo con esto, hermanos, mujeres, personas conectadas, el Espíritu Santo no solamente le habla a los corazones que ya le han conocido. El Espíritu Santo es maravilloso y hermoso y te puede visitar en cualquier momento, seas o no seas cristiano. Entonces, el Espíritu Santo fue el que estaba obrando definitivamente. No hay otra explicación para eso. Qué amén, hermoso. así es. Y de verdad fue un gran reto de fe para nosotros, porque en el momento de esa perturbación, ¿sabes? Tú tienes que dejar tu dolor, tu crisis, tus preguntas, tus argumentos a un lado, porque entonces esas personas vienen hacia ti pidiéndote respuesta y pidiendo que los respaldes. Había una chica que me decía, no me dejes sola, no me dejes sola, donde tú vayas yo voy a ir, yo voy a estar contigo. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Si yo estoy más quebrada que ella, decía yo. Sí, sí. Entonces, bueno, y así fue. Empezamos a recoger los datos, las firmas, empezamos a organizar todo, a hacer llamadas. Tengo una sobrina que por la gracia de Dios es misionera. Le contacto, le digo, mira, nos pasó esto, estamos varados acá en Brasil, no entendemos nada del portugués, no nos entienden, no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, empezaron a mover algunas piezas y algunas cosas. En vista de toda esa situación, tuvimos que dormir como 4 días en el piso del aeropuerto, apoyándonos unos con otros mientras se veía qué íbamos a hacer. Y a la par de esa incertidumbre, sin saber cuándo iba a llegar a su fin todo ese evento. Allí, bueno, se consiguió algún apoyo para que trasladaran a un refugio VIP a las personas discapacitadas, a las mujeres embarazadas y las que estaban en estado vulnerable también, que eran muy ancianas. Y bueno, cada uno de nosotros empezó por su parte a buscar cómo. Por lo menos le dieron esa atención a ellos, que eran los que más requerían, y ahí nosotros pues terminamos viviendo juntos con personas que ni conocíamos, durmiendo juntos con personas que ni conocíamos, y en un principio fue algo que, ¿cómo te explico? Que no encontrabas explicación humana. Yo simplemente le decía, Señor, tú tienes que tener un propósito muy grande con todo esto. Amén, amén, amén. Y bueno, ahí estuvimos un primer mes viviendo todos juntos hasta que cada quien fue buscando cómo hacer. Fue un momento muy difícil porque estábamos en plena pandemia, todo estaba cerrado, nadie podía trabajar en nada, y estábamos en un lugar desconocido, no podíamos ni avanzar ni devolvernos. Simplemente, entonces, cuando tú me preguntas a mí, que cómo fue nuestra travesía para llegar acá a Brasil, así te lo digo, o sea, no fue que nosotros lo planificamos, fue Dios mismo que irrumpió en nuestros planes y librándonos de lo que solo Él sabe, pero al mismo tiempo bendiciéndonos, aunque en el momento no lo vimos. Amén. Y precisamente esto es, mujeres, uno de los motivos por los cuales estamos reunidas esta tarde, y es para compartir acerca de los planes perfectos de Dios. Si en este momento tú te encuentras atravesando alguna situación, seguramente es porque Dios tiene un propósito especial. Si una puerta se cierra, no como el mundo te lo dice, cuando una puerta se cierra, mil se abren. Eso lo hemos comercializado, ya ni siquiera lo decimos en fe, pero no se trata de eso. Cuando nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Señor,
y abruptamente los planes cambian, es porque Dios, así como nuestra hermana Noemí lo manifiesta, Él nos está librando de situaciones. Entonces, una puerta cerrada es siempre el horizonte de algo maravilloso que Dios está gestando para tu vida. Si tú te encuentras en este momento atravesando una circunstancia, cree que Dios tiene siempre una respuesta y una salida a cada una de tus circunstancias. Vamos a seguir escuchando acerca del testimonio de Noemí para ver cómo es que Dios obra finalmente y ellos inician a entender qué sucede, por qué Dios los dejó en ese lugar y cuál es el objetivo, porque realmente yo creo que el campo misionero es un área tan hermosa y maravillosa, Noemí, pero en los últimos días hay tan poca disposición de corazones para servir en el área misionera. Es realmente algo en lo que como iglesias debemos trabajar más en hacer esa conciencia y más que esa conciencia, en que nosotros dispongamos nuestros corazones para servir a Dios, no donde nosotros querramos, sino que realmente donde el Señor nos ha enviado. Amén. Amén. Amén, así es. Bueno, después de toda esa experiencia, entonces llegó un punto donde todo se estaba acabando. Se estaban acabando los recursos, se estaba acabando la provisión que teníamos y a la vez John y yo nos sentíamos como esos padres de esos chicos, de esas personas. En vista de todo eso, recuerdo muy bien que era el domingo de resurrección que cayó en el 2020. Y le digo yo a mi esposo, amor, creo que tenemos que dar un paso de fe, le digo yo, porque todos ellos están muy nerviosos, no consiguen ver con objetividad las cosas. Y nosotros tenemos que dar un paso de fe mayor porque le hemos creído al Señor. Entonces, vamos a salir, le digo yo, vamos a caminar y vamos a ver qué es lo que Dios nos presenta. La mente, nuestra humanidad decía, todo está cerrado, porque cabe destacar que nosotros estábamos en Sao Paulo, pero nos enviaron al vuelo de origen que salió desde Manaus, en Amazonas, en pleno Amazonas, la capital del Amazonas. Entonces nos envían para allá porque nos dicen, para que ustedes no pierdan el pasaje completo, los enviamos al vuelo de inicio, de origen, para que aparezca como si ustedes no hubieran usado el boleto, porque si no les aparecía, y una vez que se retome, ustedes puedan. Bueno, perfecto, así fue. Nosotros estuvimos allá y no sé si ustedes recuerdan que lo de las noticias, que allá fue que se originó la variante del Amazonas. De hecho, fue tan fuerte que se quedó sin oxígeno esa ciudad y lamentablemente había muertos en la calle, Ay, sí, sí, veo mucho. urnas improvisadas. Eso fue muy fuerte y muy triste, de verdad que sí. Entonces era eso, bueno, se nos estaba acabando la harina y el aceite, había que salir. Yo le digo, amor, yo siento de parte de Dios y creo que debemos salir en fe. Agarramos, oramos, nos pusimos nuestras máscaras y a caminar, se ha dicho, en un lugar donde ni siquiera lo conocíamos, porque no, vuelvo y te repito, como estábamos en pandemia, no habíamos tenido ni la oportunidad de recorrer lo que estaba alrededor, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Salimos y cuando vamos caminando así, habíamos caminado como unas 11 cuadras más o menos, con un clima de 40 grados. Y cuando vemos, había el estacionamiento de una iglesia grande, pero no se veía nadie, simplemente se veían pocos carros allí. Nosotros nos asomamos en la reja y cuando estamos allí, vemos que se asoma una persona, lo llamamos. Cabe destacar que en vista de que no sabíamos nada del portugués, el Señor permitió todo eso para acelerar nuestro proceso de aprendizaje de la lengua, porque era o aprendemos o nos morimos.
Así es. Si no, no podíamos sobrevivir. No había Había cómo. una forma de comunicarse que fuera Sí, efectiva, ¿no? sí, sí. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que el portugués es muy parecido. ¿Creen ustedes que el portugués es parecido? Resulta ser que ellos tienen más fonemas que nosotros, ellos tienen una pronunciación muy nasal y algunas cosas se parecen, pero su pronunciación es muy distinta a cómo escriben. Entonces, tú puedes estarle diciendo algo, pero como no suena así o en el sonido en español puede sonar como algo totalmente diferente para ellos. Y aparte que no estaba acostumbrado, no tenía acostumbrado el oído al acento de uno y viceversa. Claro, En- claro. Sí. Entonces salimos así por la fe y cuando estamos, como pudimos, nos dimos a entender y dijimos en la situación que estábamos, llevamos unas fotos para que vieran, llevamos las copias de nuestros pasajes, nuestros documentos y todos para que vieran que estábamos hablando con la verdad. Y bueno, le explicamos la situación. Allí nos dieron nos dijeron, no, por pandemia estamos cerrados, pero de vez en cuando, una vez a la semana, viene el pastor y algunos diáconos para transmitir online. Solo que ellos no están al momento, pero acá nosotros por la situación siempre tenemos disponibles una cesta básica. Entonces nos dieron una cesta básica, con esa nos fuimos para compartirlas con todos y poder comer. Cuando vamos caminando, yo le digo a mi esposo, amor, mejor, ¿por qué no? Porque él dice, bueno, ajá, ya nos vamos. Cuando nos vamos nos vamos de regreso, era para irnos por el mismo lugar donde no veníamos porque no conocíamos. Y yo le digo, ay, pero mejor sigamos derecho porque así seguimos conociendo. Ay, Dios. Ajá. Cuando vamos más adelante, salen unas personas y chocan con nosotros. Nosotros vamos caminando por la acera y esas personas salen y se tropiezan con nosotros porque nosotros pasamos pegados. Simplemente no nos habíamos dado cuenta de lo que había ahí. Cuando vemos, era una iglesia pequeñita y estaban saliendo unas personas y nosotros nos sorprendemos porque nosotros dijimos, wow, parece que son cristianos. Y cuando vemos el letrero era el nombre de una iglesia. Pero nos sorprendió porque en plena pandemia estaban reuniéndose. Te recuerdo que era el domingo de resurrección. Entonces, como pudimos, allí nos entendimos, bueno, digo yo que nos entendimos, pero Dios se glorificó Amén, amén. y bueno, le explicamos la situación y ellos nos dijeron, bueno, nosotros nos estamos reuniendo a puerta cerrada porque nosotros creemos que la iglesia debe permanecer abierta porque así no sea con todos guardando los protocolos de seguridad y todo, pero siempre tiene que permanecer abierta porque puede haber casos como por ejemplo el de ustedes y de otras personas que Dios ponga que van a necesitar. Entonces, yo los invito a que vengan hoy, ese fue un domingo, que vengan hoy a las 6 de la tarde. Nosotros dijimos, perfecto, venimos. Bueno, y así fue. Nos devolvemos y en esa iglesia comenzamos a congregarnos. En plena pandemia íbamos como 3 o 4 veces por semana, empezamos a relacionarnos, no nos entendían del todo, pero nos tuvieron paciencia y amor. Qué Y hermoso, qué sí, hermoso. y nosotros también nos comenzamos a involucrar de una manera, no teníamos recursos ni cómo trabajar, yo comencé a limpiar la iglesia sin ningún interés, simplemente con el interés de ayudar. Mi esposo comenzó a hacer reformas de construcción, ayudarles en sus proyectos que ellos tenían cosas por hacer. Y bueno, Dios puso en el corazón de ellos vamos a decir, darnos el pan o alguna ayuda a través también del servicio que estábamos haciendo. Así comenzó todo y poco a poco nos fuimos involucrando hasta que empezamos a estudiar también dentro de la iglesia. En esa ciudad vivimos 1 año y 7 meses. Dentro de ese tiempo, Dios coloca en el corazón de ellos la confirmación de que nosotros debíamos ser levantados para el ministerio misionero, específicamente para la comunidad hispana. Amén. Y por la gloria de Dios, Él nos llamó y nos ungió. Maravilloso, 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 Noemí. Realmente tocas mi corazón. Es impactante cómo el Señor logra
que nuestros corazones entiendan lo que Él está preparando y lo que Él está gestando. Como nos mencionabas tú, en un inicio no tenía ni idea, pero definitivamente que este era el medio que Dios estaba utilizando, la preparación para lo que estaba por llegar. Y esto precisamente, mujeres que se conectan en esta hora, si tú estás escuchándonos, hay un propósito especial para tu vida. Nada es casualidad. Que en este momento tú estás escuchando este testimonio, es porque Dios tiene algo especial para tu vida. El Señor quiere obrar misericordia en tu vida. Muchas veces no dejamos que Dios nos hable porque estamos tan ocupados escuchando nuestras propias voces. Pero definitivamente aquí podemos ver cómo el obedecer al Señor siempre trae bendición a nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso, Noemí. Cómo Dios hizo esta obra tan especial y tan maravillosa y cómo el Señor poco a poco fue mostrándoles que realmente lo que estaban haciendo estaba dentro de su propósito. Bueno, a partir de ahí comenzamos esa comisión de, de hacer esa obra para todos aquellos hispanos dentro del territorio brasilero, específicamente en aquella ciudad. No nos pudimos, al momento pues nos enfocamos por los sectores aledaños de donde vivíamos, porque por la pandemia no podíamos ir más allá. Sin embargo, pues fue de gran bendición, conseguimos hacer varias actividades, levantamos varias células, se ganaron varias almas para el Señor, se lograron ubicar en la iglesia y en otras iglesias también cercanas, porque evidentemente no había muchas que estuvieran abiertas por la pandemia, pero por lo menos se dejó sembrada la semilla, se hizo la labor, lo que dice la palabra. Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, Amén. Gloria a Dios. esa es la actitud que debemos tener siempre, estar dispuestos que de lo demás se encarga el Señor. Amén. Definitivamente que así es. ¿Cómo definirías tú, Noemí, el propósito de Dios en tu vida? No, lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Si no Amén. fuera, si no fuera por su gracia, Juan Calvino decía eso, que no, que solamente es por la gracia de Dios, no por ninguna de nuestras virtudes, que cabe destacar que no tendríamos ninguna virtud si el Señor no estuviera en nosotros, porque Él es el que nos da aliento de vida, el que nos permite haber acumulado experiencia, obtener sabiduría a través de Él y de su palabra. Entonces, realmente el todo del hombre es el Señor. Amén. Amén. ¿Qué experiencia en tu vida personal sientes que ha sido una experiencia que realmente ha marcado un cambio importante para ti? Emigrar, más que todo la primera vez, porque te explico, fui confrontada con muchos miedos y temores. En mi vida personal, perdón, en mi vida he lidiado mucho con inseguridades, con temores y siempre estaba acostumbrada como que siempre hubiera una mano cercana que me diera la mano, vamos a decirte así. Y entonces ahí me tocó experiencias en donde tuve que andar sola en una metrópolis como Bogotá, eh, y muchas otras cosas más. Sufrimos robos, casi nos matan, etcétera, etcétera. Y muchas otras experiencias en donde fui confrontada con esas inseguridades, pero Dios las permitió para que yo pudiera ser libre. Recuerdo que cuando llegué, había quedé tan mal de aquel robo, porque
fue un poco perturbador, pero gracias a Dios que nos libró. Y cuando llegué a Maracaibo, recuerdo que mi esposo me decía, mi amor, yo creo que ya esto no es normal, yo creo que tú estás manifestando signos de, de pánico, me decía él, de pánico. Y yo me negaba a mí misma y decía, no, yo lo controlo, no pasa nada, yo puedo, el Señor me ayuda. Y así fui. Y cuando llegué a Maracaibo, hubo una oportunidad que salimos, estábamos con mi suegra y ahí el Señor me desnudó, quedé desnuda, pasó una situación en la cual yo grité y me asusté tanto que quedé expuesta delante de ella y ahí fui confrontada en que yo tenía un ataque de pánico. Entiendo. Y a raíz de ahí no pude ya argumentar, no pude ya buscar excusas, tuve que aceptar, admitir que era mayor de lo que yo mismo creía. Y entré en un proceso con el Señor donde fui sanada por la gracia de Dios, pero no fue hasta que yo reconocí que tenía eso donde el Señor me sanó, porque Él siempre está dispuesto, pero no es hasta que no nos rendimos y a veces no es algo de, no es por orgullo, no necesariamente tiene que ser por orgullo, sino porque nosotros entramos en una etapa Así es. de negación, y eso fue lo que me ocurrió. Entonces, eso marcó un antes y un después en mi vida Bien. espiritual, pero también emocionalmente hablando, y hasta físicamente, porque, ¿cómo te explico? Hoy por hoy sé que mi seguridad viene de Dios, como siempre lo he sabido, pero también me siento una mujer más segura, emocionalmente hablando. Amén. Amén, definitivamente. Y algo importante que hay que rescatar de esto es lo que Noemí nos menciona acerca de que muchas veces no hemos rendido todas nuestras áreas al Señor y no necesariamente tiene que ser orgullo la situación que nos está impidiendo. En el caso de ella era esa transición de el aceptar y el reconocer que realmente había una situación que estaba predominando en todas sus áreas, porque definitivamente cuando nosotras no estamos rendidas al 100%, siempre hay áreas en las que vamos a estar flaqueando, pero cuando es el Espíritu mismo de Dios el que nos sostiene, Él mismo nos llena y nos brinda. Número uno, nos llena de esa necesidad de depender absolutamente de Él. Y número dos, nos brinda esa fortaleza que es la que estamos buscando día con día, de permanecer y permitirle a Él que se manifieste de manera especial en esas áreas en las que nosotras no podemos controlar, esas áreas en las que definitivamente necesitamos la ayuda inmediata del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Amén. Y nos encantaría preguntarte, Noemí, ¿cómo tú pudieras compartir con las mujeres que nos escuchan en esta tarde acerca de, de escuchar la voz de Dios, ser obediente cuando Dios nos está de pronto hablando acerca de algo? Y de pronto sé que muchas mujeres que están en esa situación en este momento, que de pronto saben que su llamado es este llamado a las misiones y de repente ese temor de tomar esa decisión las está limitando de cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Cómo pudiéramos nosotras compartir una palabra que les aliente a dar ese siguiente paso? Bueno, yo creo que lo más importante es tener el corazón dispuesto a lograr de Dios, no resistirnos y por otro lado, menguar, estar dispuestos a menguar para que Él logre en nuestras vidas. ¿Por qué te digo todo esto? No solamente por mi experiencia, sino por la experiencia que he visto en otras personas.
Hace 15 días tuvimos el privilegio de estar en una actividad eh, evangelística internacional con un ministerio internacional. Ese día casualmente se celebraban, era un día electoral acá, pero sin embargo, gracias a Dios lo pudimos hacer. Pasó algo muy curioso porque había que buscar una vista. Es un ministerio que tiene un concepto de esa visión que tuvo Pedro cuando estaba en el tejado, que él estuvo en una azotea y estuvo la visión, ¿no? Entonces, había que buscar una vista de toda la ciudad para orar y reunirse. Y entonces, en esa búsqueda, como era casualmente también día electoral, era un poco difícil. Sin embargo, Dios es fiel y pudimos encontrar ese lugar. Pero no solamente encontramos el lugar y la vista, sino que encontramos personas, porque Dios se interesa es por vidas. Resulta ser que cuando estamos allí, conocemos llegamos a un hotel y nosotros les dijimos, pues a los recepcionistas y todo eso, le dijimos, nosotros necesitamos entrar porque queremos tomar una vista de la ciudad y todo esto, tal. No nos pidieron documentación ni nada, nos dijeron, pasen, tomen el ascensor y vayan al piso Gloria a Dios. 15. O sea, Amén. no nos pidieron nada y nosotros, más bien, bueno, asombrados y dijimos, bueno, Señor, eres tú quien está abriendo las puertas. Cuando, Definitivamente. cuando subimos, resulta ser que vemos que está un poco limitado porque era un espacio donde no se prestaba. Ahí escuchamos unas personas hablando a lo lejos, nos acercamos y son las personas que limpiaban ahí, dos mujeres que limpiaban y otras más que estaban. Entonces nos acercamos a una de ellas y mi esposo le dice a una de ellas, ay, es que yo quiero tomar unas fotos de la vista de Sao Paulo, le dice. Y ella le dice, pase, no hay ningún problema, nosotros estamos limpiando, pero pase y colóquese en la ventana y ahí va a tener esa. Entonces, bueno, yo siento de parte de Dios decirle a una de ellos, le digo, mira, yo te voy a hablar claramente, le digo yo. Nosotros no solamente necesitamos tomar unas fotos y grabar la vista de Sao Paulo, nosotros necesitamos orar por esta nación, por esta ciudad y bendecir. Nosotros somos cristianos y tal. Entonces, Amén. y ella me mira y me dice, yo también soy, pero me mira con unos ojos y en ese momento ella no podía creer lo que le estaba diciendo. Me dijo, yo también soy. Y la chica, una de las chicas que estaba con ella también, dice, yo también soy, pero estoy apartada. Y ella se quebrantó al momento y dijo, vamos a hacer una cosa, vengan conmigo. Nos llevó para un hotel que estaba cercano a ese, que era más alto aún y tenía la vista exacta donde se podía ver toda la ciudad de Sao Paulo. Y nos dio el privilegio de poder entrar en una de Gloria las a Dios. habitaciones Definitivamente. tipo suite, que no tuvimos que pagar nada, y ahí pudimos orar. Esas mujeres fueron tocadas para la gloria de Dios. Y una de ellas, ¿por qué te comento todo esto? Porque una de ellas dijo que una persona de su iglesia el domingo anterior le había profetizado y le había dicho, tú antes de que termine la semana vas a conocer una pareja que tú nunca habías visto y que van a confirmar tu llamado misionero. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esa hermana contaba esto con lágrimas, con todos los cabellos erizados, y ella decía, ella se quebrantó porque ella decía, yo estaba limpiando y hasta hace unos pocos minutos atrás yo le decía, ay Señor, yo creo que esa profeta es falsa, le decía, porque eso que ella me dijo no se cumplió. Así Y es. de repente pasa todo eso para la gloria de Dios. Ahora estamos en contacto con esas mujeres, no solamente en esa área para ella que fue confirmado su llamado de parte de Dios, Amén. sino también con esta chica que estaba apartada y con otras más. Y para gloria de Dios, volvieron al redil.
Entonces, Gloria. realmente no tiene no tiene comparación cuando se dispone. Por eso te digo, ¿qué es lo más importante? Disponer el corazón, estar dispuesto a menguar, porque de lo demás se encarga el Señor. Lo que Él tenga que quitar de nosotros, lo va a quitar. Lo que Él tenga que dejar y reforzar, lo va a hacer, pero nosotros tenemos es que estar dispuestos. Amén. Y hermanas, esto es tan maravilloso escuchar cómo Dios a través de sus siervos nos brinda la oportunidad de poder encontrar ese camino y de pronto, en el caso que Noemí nos está compartiendo, de retomar lo que Dios ya había iniciado. Y definitivamente que la palabra clave, y me encanta esa palabra que has utilizado, menguar. Menguar, creo yo que eso es algo con lo que debemos trabajar muchísimo día con día. Entre más nosotras renunciemos a nosotras mismas, mayor será la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios por ese testimonio. Gracias por compartirlo. Noemí, hemos llegado a esta parte de nuestro programa que me encanta tanto. ¿Cómo definimos nosotros a nuestra invitada? ¿Cómo se define la invitada en dos, tres palabras? ¿Cuál es tu libro preferido, Noemí? En la Biblia, definitivamente. Amén, gloria a Dios. ¿A quién consideras tu héroe? Jesús. Amén. Hermoso, maravilloso. Eh, ¿Tú crees que Cristo viene pronto? Claro que sí, Maranata, Cristo viene. Amén, amén. ¿Cuál es tu lugar preferido, Nani? La presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, ¿Cómo consideras tu relación matrimonial en el ámbito misionero? Bueno, de verdad que yo pienso que es una relación bastante estable, profunda y sólida, porque no importa las diferencias que podamos tener, pero nos une Cristo y nos une el amor por Él, el amor por su obra, por su palabra y el amor por vidas. Yo creo que eso es determinante en una relación. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder estar junto a mi esposo, quien también tiene ese amor por el Señor, esa compasión por las almas y que a lo largo del camino, a pesar de todas las cosas que hemos pasado, no hemos quitado nuestra mirada del Señor porque Él está con nosotros y porque Él tiene propósitos. Amén. ¿Cómo definirías tú las misiones? Como un acto de amor y de entrega, es servicio, es amor por vidas, es renuncia. Dios nos conoce. Hay muchas personas, ¿sabes? Hay veces que las misiones se tienen como una especie de tabú, porque dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, wow, bueno, pero me van a enviar para el África o me van a colocar por allá en una tribu peligrosa o qué sé yo. Y resulta ser que Dios tiene instrumentos en todo lugar y para todo, pero Dios también nos conoce y nos creó de una manera tan especial y a la vez tan distinta a cada uno, que conoce nuestros anhelos y conoce cada detalle, conoce lo que nos agrada, lo que nos desagrada. Y en medio de todo eso, en medio de hacer la obra y de tener ese corazón dispuesto, Él también nos consiente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que lo que hemos vivido en el pasado y lo que estamos viviendo hoy es una sumatoria para el propósito que Dios tiene, pero el Señor nunca va a hacer que nosotros, vamos a decir, nos sintamos totalmente incómodos. No sé cómo explicarte, o sea, Él es el único que hace todas las cosas. Él nos coloca en escenarios donde estamos haciendo su voluntad, pero al mismo tiempo, si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a colocar en lo mucho, Amén. principalmente en el ámbito espiritual, pero el Señor también conoce cada una de nuestras necesidades.
y nuestros gustos y nos consiente porque Él es un Padre amoroso. Amén, amén. ¿Cómo, cómo definirías tú el anhelo esencial en tu vida? Disculpa, Tu anhelo esencial en la vida. mi anhelo esencial. Bueno, yo creo que mi anhelo esencial es ver cara a cara al Señor. Y Amén, evidentemente me aferro de esa promesa que dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. amén, Cuando a medida que el tiempo va pasando y cuando esta mi carne vaya menguando cada día más, yo me voy alegrando y me voy haciendo también de ese anhelo y de ese propósito. amén. Gloria a Dios por eso. Noemí, en 5 minutos, eh, ¿cómo animamos nosotros? ¿Cómo animamos nosotras a las mujeres que nos están escuchando, a las mujeres que se han conectado en esta hora, a luchar por sus anhelos, a poder escuchar la palabra de Dios, a poder aprender a escuchar esa voz de Dios y a ser obedientes a lo que el Espíritu mismo de Dios nos habla? ¿Cómo podemos animarlas en esta hora a tomar esa decisión, a moverse del lugar donde se encuentran? De pronto hay muchas que siguen esperando más confirmaciones cuando el Señor ya ha dicho amén en un lugar. Nosotras no podemos ponerle puntos suspensivos, no podemos poner una coma, no podemos escribir algo cuando Dios ha dicho ya esto está establecido. Amadas, para la obra de Dios siempre el tiempo es ahora, siempre el tiempo es hoy. Nosotros podemos pedirle confirmaciones al Señor de muchas cosas, pero es como si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿será que tú quieres que yo predique tu palabra? Cuando está establecido y cuando la palabra misma dice que nosotros cumplamos la gran comisión, que por cierto es un llamado para todos, no para unos pocos ni no para unos escogidos. Entonces, yo creo que en cuanto al servicio al Señor y en cuanto al disponerse, el tiempo es hoy, el momento es ahora. Levántate en fe y ya no te sigas resistiendo, no sigas dudando de que el Señor tu Dios quiere que tú estés en sus negocios y que te quiere usar como un instrumento útil en sus manos. A medida que Él va trabajando contigo, que por cierto no tienes que ser perfecta porque así también se va pasando el tiempo, esperando, sabes, que uno esté como que más completa, más sabia, más piadosa. Pero no, el tiempo es hoy, Dios te quiere usar así como estás y en el proceso no te va a dejar como estás, pero el punto es que no te va a soltar. Así que dispón tu corazón el día de hoy en el nombre de Jesús, ríndete a Él y Él hará en ti y a través de ti. Amén. Gloria a Dios por ese mensaje. El Señor, estoy seguro, ha hablado a tu vida. Gracias, amadas mujeres, por conectarse. Gracias a todas aquellas que envían mensajes, que nos escriben por el interno. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios también por este ministerio internacional de Mujer Ora por tu Esposo. Gracias a cada una de las personas, gracias a cada una de las mujeres, a las servidoras y a todo el equipo que hace posible este programa Unte con Débora. Nos sentimos realmente tan honradas, Noemí, de haber contado con tu visita. Esperamos que no sea la primera vez. Realmente que hemos disfrutado esta tarde de té contigo. Bendecimos tu vida, tu ministerio y oramos al Señor para que el Señor siga ensanchando cielos en este ministerio, siga abriendo caminos, siga bendiciéndolos a ustedes como pareja, porque definitivamente, definitivamente los ojos del mundo están puestos sobre aquellos que sirven de manera pública. Definitivamente es un reto porque sus vidas están expuestas a diario, permanentemente están expuestas a los ojos del mundo. Y definitivamente nosotras sabemos
que en el mundo vamos a encontrar mucha tribulación, pero lo que nos sostiene en el día a día es saber que Dios ha vencido al mundo y que Él es el que va delante de nosotros abriendo camino, así como el Señor abrió ese camino, porque prácticamente cuando yo te escuchaba era como, Dios mío, era como imaginar cuando el Señor partió el mar para que su pueblo pasara, ¿verdad? Fue una cosa increíble y es maravilloso y realmente sé que este tiempo será de bendición, es de bendición para las personas que están conectadas ahorita en vivo y también para las que van a escuchar este mensaje en otro momento. Dios tiene un tiempo especial, pero estoy segura, mujer, que después de escuchar todo esto que nuestra amada Noemí nos ha compartido esta tarde, definitivamente el Señor te está hablando y aprende a escuchar la voz del Señor. Toma decisiones importantes. Noemí, muchísimas gracias. Realmente que hemos disfrutado, como te mencionaba anteriormente, el tiempo que hemos compartido hoy contigo. Muchas gracias a ti, Denise. Muchas gracias a todo el equipo de Mujer Ora por tu Esposo, de Un Té con Débora, a todos los que han dispuesto su corazón para que esta entrevista se pudiera llevar a cabo. Eh, la Biblia dice que en toda nación Él se alegra de quien le teme y quien hace justicia. Así que a veces no podemos ni imaginar el alcance como tal que puede tener el compartir la palabra, el compartir una experiencia, porque todo suma para la gloria de Dios y todo suma para el propósito que Dios tiene con cada quien, aunque no lo conozcamos en el momento. Entonces, de verdad me gozo mucho por iniciativas como este ministerio, porque suman para que la palabra fluya. Las redes sociales, el mundo y el día a día que vivimos constantemente están compartiendo cosas triviales, superficiales, efímeras y todo tipo de contenido nocivo. Pero nosotros hemos decidido levantar bandera en el nombre de Jesús y compartir el Evangelio de las buenas noticias del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Denise, y espero acompañarlos en algún otro momento. Que Dios les bendiga, les guarde y que puedan continuar perseverando en el camino del Señor.